Muy bien, vamos a iniciar el estudio del proceso de liberación, entendiendo liberación como una etapa del proceso LADME, ¿verdad? Donde el proceso LADME tiene que ver con los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En este caso, vamos a analizarlo desde la perspectiva de la administración por vía oral de formas farmacéuticas sólidas, tabletas, cápsulas o grajeas, por ejemplo. Por eso entonces lo vemos como un factor limitante de la absorción gastrointestinal de medicamentos. Y a lo largo de estas tres presentaciones hablaremos principalmente de aspectos físico-químicos y tecnológicos. Muy bien. En esta primera figura, pues lo que tenemos es una representación gráfica de los diferentes pasos que intervienen en el proceso cuando el fármaco ha sido administrado en solución, es decir, ya el fármaco está disuelto por vía oral. Entonces, el fármaco llega al tracto gastrointestinal, estómago o intestino, depende de dónde vaya a ocurrir la absorción, y el fármaco está en solución. Vamos a suponer que este principio activo es un electrolito débil, es decir, o ácido o base débil. Por lo tanto, en un medio acuoso va a estar parcialmente disociado. ¿Y en qué proporción? Recuerden, esto dependerá del pH del medio en el cual se encuentra disuelto. Lo importante acá es que, dadas estas particularidades, tendremos en esa disolución dos especies químicas derivadas del fármaco, la forma no ionizada y la forma ionizada. ¿Verá? Este fármaco en solución nos presenta dos especies químicas. La forma que puede atravesar la membrana por la polaridad de la misma es la forma no ionizada, ¿verdad? Aunque claramente si estamos hablando de un electrolito débil es una molécula polar, entre la molécula no ionizada y la ionizada, esta es la menos polar, por lo tanto es la que podría atravesar la membrana. La forma ionizada, al ser un ion, se le imposibilita pasar la membrana. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante porque, como ya lo vimos en el curso de físico-química, la forma más soluble en principio sería la forma ionizada. Entonces, esta es la que nos conviene que esté presente para que el fármaco esté disuelto, pero la que se absorbe es la forma no ionizada. Entonces, esta atraviesa la membrana, llega a circulación sanguínea y como es un electrolito débil, dependiendo del pH del plasma, que va a rondar los 7,4 el valor, se va a ionizar parcialmente. Por lo tanto, aquí volvemos a tener las dos formas, ¿verdad? Y esto va a suceder siempre que el principio activo sea un electrolito débil, ¿verdad? Entonces, este es el caso. ¿Qué puede suceder a veces? Bueno, que aunque el fármaco esté disuelto, dependiendo del pH y de las condiciones del fluido biológico, ya sea en el estómago o en el intestino, que se dé un pequeño precipitado. Llamamos un precipitado micelar porque son partículas muy finas, ¿verdad? Entonces, este precipitado que normalmente al ser tan finos puede volver a disolverse. Y volvemos a la situación que ya habíamos descrito en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, repito, esto es lo que podría suceder eventualmente. Ahora, ¿qué sucede cuando lo que tenemos es una forma sólida? Pensemos en una tableta. Bueno, ingerimos la tableta con un volumen de líquido adecuado y a partir de la tableta, ¿verdad? Del contacto de la superficie de la misma con el medio en el cual se encuentra, empieza una disolución lenta del principio activo. Pero esto sería muy lento porque la superficie que está expuesta es, relativamente hablando, pequeña. Por eso es necesario que al diseñar la forma farmacéutica y que entre en contacto con el líquido ocurra un proceso de desagregación, que simplemente es que la tableta se fracture, que forme partículas más pequeñas. Ahora, el área que está expuesta, que está en contacto con el medio disolvente, se incrementa y por lo tanto ya el proceso de disolución ocurre a una velocidad apreciable. Pero ese fraccionamiento de la forma sólida continúa y ya aquí hablaríamos de una disgregación donde estas partículas gruesas se convierten en partículas más finas, donde ahora el área superficial se incrementa significativamente y aquí ya puede ocurrir una disolución mucho más rápida. Independientemente de cualquiera de estas tres etapas, todo nos lleva a que
el fármaco se va a encontrar en disolución y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí ya es exactamente igual a lo que habíamos descrito. Si el fármaco es un electrolito débil, vamos a tener presente las dos formas. Solamente la no ionizada atravesará la membrana, pero una vez que llegue al plasma, esta molécula se puede disociar parcialmente, por lo tanto volvemos a tener presentes las dos especies químicas. Entonces, a lo que le vamos a hacer énfasis a lo largo de estas 3 presentaciones es a esta etapa, a toda esta etapa y todo lo que implica esto para llegar a que el fármaco esté aquí disponible para la absorción. Entonces, el proceso de liberación como tal tiene la finalidad de obtener una dispersión del fármaco en estado sólido en el medio acuoso del lugar de administración. Además, va a determinar la velocidad de absorción y la disponibilidad del fármaco cuando se administra por cualquier vía que no sea la intravenosa o como solución oral. Para fines de estudio, entonces vamos a dividir la liberación en 3 fases o etapas: la desintegración, la disolución y la difusión. Vamos a hablar primero de la desintegración, que, como ya le habíamos adelantado, consiste simplemente en el paso de esas formas sólidas a partículas. Entonces hablamos de una desagregación o desintegración primaria y luego de la disgregación o desintegración secundaria, ¿verdad? Donde aquí ya lo que obtenemos es una gran dispersión sólida. ¿De qué depende esta desintegración? Bueno, de la porosidad de la forma farmacéutica, la cual va a permitir o evitar la penetración del disolvente en la forma farmacéutica. Esto está muy relacionado con la humectabilidad de la superficie de esta forma farmacéutica. ¿Verá? Que aquí estamos hablando de un efecto de superficie, entonces eso va a depender, ¿verá? Si el líquido puede mojar totalmente la superficie, ¿verdad? Si el ángulo de contacto es pequeño, entonces esto implica que, bueno, va a ser más sencillo el proceso de liberación. Pero más bien, si hay un ángulo de contacto muy elevado, entonces hay poca humectabilidad y esto dificultará la desintegración. Normalmente en las formulaciones sólidas se deben agregar unos excipientes que se conocen como desintegrantes. Entonces, la concentración y cuál se utilice, pues claramente va a influir en el proceso. También es necesario, a la hora de formular una tableta, que se agreguen principios activos que son aglutinantes. Entonces, a qué concentración se utilicen y el tipo de aglutinante también va a determinar la facilidad de la desintegración. En el caso de las tabletas se usa una máquina tableteadora que lo que hace es comprimir el sólido para formar valga la redundancia, el comprimido. Entonces la fuerza que se utilice va a ser muy importante también. Y la presencia de excipientes con características hidrofílicas o hidrofóbicas puede afectar la desintegración. Ahora, para monitorear que en un lote de tabletas haya uniformidad en el cómo se desintegran, pues existe, o la Farmacopea de los Estados Unidos estableció una prueba oficial de desintegración. Ahora, no todas las formas sólidas necesitan esta prueba. Por ejemplo, hay algunos que están eximidos, como los llamados los troches o trociscos, que son, digamos, tal vez tabletas que se deben masticar. Están las tabletas para chupar, o los productos diseñados para la liberación sostenida o prolongada o de acción repetida, donde la desintegración no va a ocurrir inmediatamente, sino que está controlada de otra manera. Lo primero que hay que tener claro es que la desintegración no implica la disolución completa del contenido de la tableta, o es decir, del principio activo. Ahora, la desintegración completa está definida a partir de la Farmacopea 23 de los Estados Unidos como un estado en el que cualquier residuo de la tableta, excepto fragmentos de recubrimiento que sean insolubles, permanecen en el tamiz del aparato de prueba en forma de una masa suave sin presentar un núcleo firme palpable. Y de estas pruebas de desintegración no se obtiene una información relevante en cuanto a la tasa de disolución del principio activo. ¿Verdad? Es una etapa que es necesaria,
que tiene que ocurrir de una manera adecuada, pero no nos garantiza que el principio activo se vaya a disolver. Pero claramente, se utilizan como otro componente del sistema de control de calidad en la fabricación de tabletas, porque ahora sí, lo que sí se puede afirmar es que si no se desintegra la tableta, de fijo no se va a disolver el principio activo. Y esto es muy importante. Segunda fase del proceso de liberación es la disolución, que a grosso modo es el proceso por el cual un principio activo es disuelto en un disolvente. Y en los sistemas biológicos, la disolución del principio activo en un medio acuoso es una condición importante, imprescindible para la posterior absorción de esta sustancia. Es decir, si no está disuelto en un fluido biológico, no se absorbe el principio activo. Ahora, la tasa o velocidad a la que un principio activo se disuelve en el tracto gastrointestinal desde una forma sólida, intacta o desintegrada, frecuentemente, es decir, en la mayoría de los casos, va a controlar la tasa o velocidad de absorción sistémica de esta sustancia. Entonces, aquí sí se puede hacer una correlación entre el cómo se disuelve el principio activo en un fluido biológico con respecto a cómo se absorbe para la mayoría de los casos. Por eso es que las pruebas de disolución nos van a permitir discriminar entre los factores que están involucrados en la formulación y que podrían afectar la biodisponibilidad del principio activo. ¿Verdad? Porque si yo ya sé que un factor afecta la absorción, va a influir directamente en la biodisponibilidad. Y eso lo puedo evaluar con una prueba de disolución. Muy bien. Entonces, un poco de la concepción teórica del proceso de disolución, vamos a utilizar un modelo modificado, pero basado en el que plantearon Noyes y Whitney en 1897, que ellos se dedicaron a estudiar la tasa de disolución de fármacos sólidos. Verá, el modelo que estamos utilizando no es el puro, digamos, de Noyes y Whitney, sino que ha sufrido algunas modificaciones, pero está fundamentado en el de ellos. Y parte del siguiente principio. Vamos a suponer que las partículas sólidas que contienen el principio activo son esferas. Pero aquí ya estamos hablando de la tableta desintegrada. Entonces vamos a suponer que esas partículas que se formaron son esferas. El modelo plantea que son esferas, pero ahí es donde está el primer pero que le podríamos encontrar al modelo, pero partimos de ese hecho. Entonces, este es el sólido, es una esfera. Entonces tenemos que imaginarlo en 3 dimensiones. Aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones. Alrededor, ¿verdad? Rodeando completamente la partícula, hay una capa donde lo que se obtiene es una disolución saturada, en este caso de lo que nos interesa, que es el principio activo. Y esta capa, que aquí aparece como un color como verde, se le llama capa de difusión, que nosotros vamos a representar la concentración en la capa de difusión como C sub S. Esta capa tiene un grosor, ¿verdad? Que lo vamos a representar por la letra H. Pero recuerden, ¿verdad? Aquí imaginémonos esto en 3 dimensiones, ¿verdad? Esto es rodeando completamente a la partícula sólida. Y a partir de esta capa de difusión, el fármaco o el soluto que está ahí disuelto difunde hacia el resto del medio disolvente, que aquí está representado por este color, digamos que es como azul. ¿Verdad? Que es lo que llamaríamos la solución. Entonces, en el seno del medio disolvente, en la totalidad, la concentración del soluto la vamos a representar por C. Y esta concentración C siempre será menor a la concentración de la capa de difusión, porque en la capa de difusión, recuerden, es una disolución saturada. Es decir, aquí está disuelto lo máximo que es posible disolver en este medio disolvente a las condiciones a las que se encuentre. Muy bien. Entonces, según este modelo, el cambio en la concentración en el medio disolvente con respecto al tiempo, que esto sería la velocidad a la que se disuelve el fármaco, depende de todos esos factores. D sería el coeficiente de difusión del principio activo en ese medio disolvente. A su vez sería el área superficial de la partícula sólida y H es el grosor de la capa de difusión. Entonces lo que podemos decir es que
La velocidad de disolución sería proporcional al coeficiente de difusión y al área superficial expuesta, e inversamente proporcional al grosor de la capa de difusión. Y todo esto multiplicado por la diferencia, o sea, la resta entre la concentración de la capa de difusión y la concentración en el medio disolvente. Ahora, normalmente a nosotros nos va a interesar lo que vamos a llamar condiciones sink o sumidero. Sumidero es, pensemos en una pila o en un fregadero, en un lavatorio, ¿verdad? El huequito por donde el agua es evacuada es lo que llamaríamos sumidero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué llamamos estas condiciones de esta manera? Porque ya dijimos, si el fármaco se está disolviendo o está disuelto en el medio o en un sitio anatómico donde una vez disuelto va a ser absorbido, ¿qué implica esto? Bueno, que el fármaco que se disuelve va a desaparecer. El fármaco que se disuelve desaparece porque una vez disuelto es absorbido. Entonces es como que estuviéramos vertiendo el fármaco en un lavatorio o en una pila con el sumidero abierto. Entonces ahí no se va a quedar, ¿verdad? Todo lo que caiga va a salir, ¿verdad? Es como cuando abrimos el tubo entonces del lavatorio y no hay obstrucción a la evacuación del agua, el agua sigue fluyendo y difícilmente o nunca se va a llenar el recipiente completo. Entonces, esto es lo que llamamos condiciones sink o sumidero. Es decir, cuando la concentración en la capa de difusión es muy grande con respecto a la concentración total en el medio disolvente. Que repito, estas son las condiciones que nos interesan porque esto es lo que ocurriría en el organismo una vez que el fármaco está disuelto, porque una vez que el fármaco está disuelto, se absorbe, desaparece del medio en el que está disolviéndose. En esas condiciones, la ecuación se transforma de esta manera. Entonces vean que la velocidad de disolución es proporcional al coeficiente de difusión, a la concentración de la capa de difusión, al área superficial e inversamente proporcional al grosor de la capa de difusión. Entonces, bueno, esta ecuación, así tal cual, nos va a ser muy útil para desarrollarla en otras circunstancias que veremos más adelante. Pero en principio, así es como planteamos teóricamente que ocurre el proceso de disolución. Ahora, esta disolución claramente depende del tamaño de partícula y de la porosidad del principio activo, de la velocidad de disolución. Va a depender de la humectabilidad en la superficie sólida, es decir, de qué tan alta es esta tensión interfacial entre la superficie sólida y líquida o el líquido y gas. Va a depender de la agitación del medio, que esto es un factor crítico, especialmente cuando se está haciendo un estudio en el laboratorio, o sea, in vitro, del volumen del medio, del pH del medio, de la solubilidad del principio activo, de las características ácido-base del fármaco, de la presencia de excipientes hidrofóbicos o hidrofílicos. Luego retomaremos algunos de esos factores para analizarlos. Aquí en principio eso es lo que nos interesa. Y luego tenemos la última etapa del proceso de liberación, que es la difusión. ¿Dónde? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El proceso de difusión normalmente siempre es un proceso espontáneo y ocurre de zonas de alta concentración hacia zonas de baja concentración. Y aquí lo que estamos hablando es que, en principio, habrá una alta concentración en las cercanías donde se encuentran las partículas sólidas. Y luego eso va a difundir hacia el sitio de absorción donde la concentración es menor. ¿Por qué es menor? Porque lo que llega aquí se absorbe. Pero entonces aquí siempre hay un gradiente de concentración. Quiero que no confundamos esta fase de difusión del proceso de liberación con la fase de difusión simple que veremos es uno de los mecanismos de absorción, ¿verdad? Entonces, para que de una vez quede claro aquí que hagamos esa diferencia. Una cosa es la difusión como fase de liberación y otra cosa es la difusión simple como uno de los mecanismos de absorción.
Entonces, en este caso, el fármaco tiene que llegar por difusión en forma de soluto en un medio de disolución, fluido gastrointestinal, por ejemplo, hasta el sitio de absorción, que es la membrana absorbente. Es un paso imprescindible, o sea, necesario, no puede faltar para todas las formas de dosificación, excepto para las soluciones que están destinadas a una administración intravenosa, porque recuerden, ahí no hay absorción. Ahora, la difusión podemos definirlo como un proceso por el cual las moléculas se transfieren de manera espontánea desde una región de alta concentración a una de baja concentración. Y esto es así porque es el resultado de movimientos moleculares aleatorios. Claramente, donde hay muchas moléculas van a chocar entre sí y van a tender a desplazarse hacia donde no vayan a chocar unas con otras. Ahora, el medio en el que las moléculas difunden se conoce como la barrera difusional. El número de moléculas que difunden a través de una unidad de área de esta barrera difusional en un tiempo determinado es lo que llamamos el flujo, que usualmente lo van a encontrar en libros de texto representado con la letra J. Y esta difusión se ve afectada por la viscosidad del medio, por el efecto de algunos excipientes o por la presencia de alimentos.